Creemos en el talento, creatividad, perseverancia y valentía de las colombianas. Creemos en sus cualidades que nos inspiran en todo sentido, en cualquier escenario. Creemos en su trabajo duro y constante, en su capacidad para convertir sueños, ideas y bocetos en realidades. Por eso, desde el SENA, reconocemos el papel que cumplen las mujeres en su rol como eje central y protagónico en la economía colombiana y apostamos para que la cultura y el espíritu emprendedor femenino del país sea cada vez más poderoso. Mujeres arriesgadas y emprendedoras, juntas harán de este mundo un mejor lugar para vivir. Porque cuando creemos, creamos. El SENA y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, unidos por el emprendimiento femenino colombiano. Bueno, buenas tardes para todos y para todas las mujeres emprendedoras que se han conectado el día de hoy a nuestra jornada semanal de todos los jueves, Conexiones de Valor. Este es un espacio creado por la Vicepresidencia de la República, por el SENA, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y lo que busca este espacio es conectar la experiencia, el conocimiento de las mujeres que han conformado el Consejo Asesor Presidencial de Empresarias en Colombia, con emprendedoras de todas las regiones del país, que busca que se animen a emprender, a desarrollar sus modelos de negocio, que logren incorporar esos factores de innovación, a arriesgarse, a acudir a las herramientas tecnológicas que se encuentran hoy en día y bueno, finalmente para que puedan acceder a fuentes de financiación que el Estado tiene a través de todas sus entes gubernamentales o también a través de instituciones privadas. Pero aquí hay un elemento muy importante que nos permite este espacio y es que ustedes se motiven y se empoderen como ese factor fundamental en los procesos de desarrollo del emprendimiento colombiano y obviamente en el desarrollo económico del país. Hoy nos acompaña una mujer exitosísima, una alta ejecutiva, le digo yo, María Eugenia Rengifo. Ella es una mujer emprendedora, empresaria, ejecutiva, sobre todo con un gran liderazgo en el sector empresarial. Es la presidenta del grupo Evolución, hace parte de la junta directiva de la ANDI, también ha hecho parte o hace parte de la junta del Consejo Mundial de Energía de Colombia, administradora de empresas con unos grandes conocimientos en temas de gerencia integral, organizacional, y bueno, cuenta con estudios de alta gerencia, de gobierno corporativo, y sobre todo aquí hay un elemento que encontré que me pareció muy importante destacar de María Eugenia, y es que ella ha hecho parte del Foro Económico de Mujeres. Quiero darle la bienvenida a María Eugenia. Bienvenida, qué gran hoja de vida, María Eugenia. Es un honor tenerte hoy acá en este espacio. Te voy a pedir el favor que prendas tu micrófono y bienvenida. Bueno, qué gusto, de verdad. Para mí es un gran gusto y un gran honor estar hoy aquí con todos ustedes y sobre todo apoyar este maravilloso programa de emprendimiento y empoderamiento a las mujeres que ha organizado la Vicepresidencia de la República en unión del SENA y con todos sus equipos, que no sé cuál de todos realmente es más valioso, más querido, más trabajador y que está trabajando tantísimo y de una forma de verdad admirable por el país, por sacar esto adelante y porque tengamos equidad, tengamos menos violencia intrafamiliar, más empoderamiento, más conocimiento financiero en todos los rincones del país y por grandes mujeres que están hoy en el gobierno como las diferentes ministras, que todas, pues no sé cuál de todas es mejor, y con una gran ilusión en este momento con la nueva ministra de las TICs para que se pueda ampliar también la posibilidad de que todos tengan internet y que podamos llegar a todos los rincones del país. Entonces, pues realmente estoy muy contenta de poder participar, poder ayudar, poder dar un poquito de lo que yo he aprendido durante la vida,
para beneficio de todos y bueno, seguir adelante y sacar adelante este país que vale muchísimo la pena y que en este momento está un poco complicado. Pero vamos a salir adelante y con el esfuerzo y la unión de todos esperamos ser el país grande que merecemos ser. Entonces, pues qué bueno, así es de que aquí hoy voy a hablarles de un tema que me parece muy importante y es el tema de gobierno corporativo. Como ustedes saben, Colombia ya definitivamente, después de un largo trabajo de muchísimas personas, entró ya en forma a ser partícipe de la OCDE. La organización es un club de buenas prácticas que hay en el mundo y después de trabajar varios años en organizar las cosas como lo exige la OCDE, somos hoy miembros activos de este club de buenas prácticas y seguimos trabajando en el tema porque esto no es un tema de que entro y se acabó el problema, sino que entro y sigo trabajando, sigo actualizando y sigo mejorando todo lo que nos está faltando. Entonces, pues, al ser miembros de este gran club de buenas prácticas, uno de los temas importantísimos para todos, realmente para todo tipo de empresa en el país, grande, chiquita, mediana, iniciando o no iniciando, o con ganas de iniciar, está el tema de gobierno corporativo. Y entonces, pues, realmente es un honor poderles contar hoy un poquito de qué se trata. Entonces voy a compartir la pantalla con una presentación que tengo donde les voy a explicar todas las generalidades del gobierno corporativo y bueno, pues ya ustedes me dirán si quieren profundizar en algo o no, pero esto es una cosa general porque esto es un capítulo inmenso, pero digamos que es la parte general que debemos tener todos, como les decía, empresas grandes y chiquitas para salir adelante y hacer las cosas bien. Entonces aquí comparto. ¿Lo están viendo? Un momentico. Voy a tratar nuevamente porque parece... No sé qué pasa. A ver, un momento. Pero ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, es que tal vez no lo vi mucho, entonces, bueno, otra vez. Sí, vuelve a compartir, por favor. Listo. ¿Ahí sí? Sí, ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a empezar por saber qué es gobierno corporativo. Y gobierno corporativo, cuando uno le dicen y ve esta palabra tan rimbombante y tan grandota, entonces se imagina que es solo para grandes, que es solo para grandes ligas, y resulta que no. Y por eso me pareció tan importante mencionarlo y contarles hoy un poquito de este tema a este grupo de emprendedoras, grupos que vienen capacitadas de una forma muy importante por el SENA, pero que deben tener esto también en sus pequeñas empresas. Y digamos que voy a contarles exactamente cómo funciona y qué es, pero no es para asustarse, van a ver que es algo de verdad muy sencillo. Entonces, gobierno corporativo. Vemos aquí lo que estamos leyendo, es un conjunto de normas y principios, voy a leerlo y ya les explico, y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Bueno, ¿qué significa esto? En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice cómo tenemos que organizar este emprendimiento que estamos creando o esta empresa que ya tenemos creada o esta empresa chiquita o grande que ya está creada para que lo hagamos bien. Gobierno corporativo nos dice cómo hacer las cosas bien. Y eso es lo más importante, que es una guía para todos para saber cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que funcionar, cuáles son las funciones que debemos tener cada uno de los participantes de una empresa chiquita o grande o que va a empezar para que hagamos las cosas bien. Y como de eso se trata y como sabemos que Colombia es un gran país que tiene
muchísimas pequeñas y medianas empresas, naturalmente muchas grandes también, pero muchas chiquitas. Y adicionalmente mencionar que es sabido, y de toda la historia de la humanidad, no es una cosa nueva, de que en épocas de crisis, una de las grandes soluciones para el país es crear emprendimientos, y por eso la importancia de los emprendimientos durante esta pandemia que nos está golpeando tanto, no solamente a nosotros en Colombia, sino al mundo entero. Entonces, que vemos que efectivamente, en resumen, es en concreto, dice cómo debemos manejarnos entre una junta directiva, o cuando son pequeñas normalmente se empieza con un consejo asesor y se conforma una junta directiva, un consejo de administración, unos accionistas, o 1 o 2 o 5 o 10 o 1000 accionistas que forman una empresa, y cómo se deben manejar estas partes interesadas, cuáles reglas existen en el mundo, y sobre todo, no sé qué pasó. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estamos bien con la presentación. Sí, que la veo en chiquitico yo acá. Sí, no te preocupes. Bueno, y adicionalmente, cómo nos manejamos de verdad durante toda esta relación de todas las partes que conforman la empresa. Entonces, vemos también, es que la estoy viendo tan chiquita que no veo. A ver, un segundo. No sé qué pasó aquí. Discúlpenme, pero creo que voy a volverla a poner porque se ve aquí que no. ¿Listo? ¿Qué principales bondades tenemos? Y de verdad, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos hacer las cosas bien? Y hay unos beneficios importantísimos que son, digamos que los más importantes que puede dar un buen gobierno corporativo, como son la transparencia. ¿Qué pasa con la transparencia? Pues que estamos todos tranquilos. Generamos credibilidad adentro y afuera de la empresa. Generamos estabilidad. Generamos a impulsar el crecimiento, riqueza, y sobre todo generamos sostenibilidad en el tiempo. Y esto nos da una gran fortaleza para que en momentos de crisis como la de ahorita podamos seguir tranquilamente. Nos da eficiencia. Más que nadie, todos sabemos que la eficiencia es fundamental, y que uno de los temas que debe mejorar Colombia, y que sabemos que en el tema de competitividad nos lo muestran muy claramente, es que nosotros tenemos que mejorar la productividad que sale de aquí, de la eficiencia. Tenemos que hacer las cosas mejor, con mayor eficiencia y productividad. Y además nos da la posibilidad de ver el acceso a financiación formal. Pues muchas veces cuando tenemos la empresa creada, necesitamos que entren nuevos socios, o que vengan inversionistas, o conseguir un crédito, o lo que se necesite en el momento. Y esta forma de tener un buen gobierno corporativo le da a la tranquilidad a los terceros, ya sea inversionistas, bancos, etcétera, o para los créditos, para que nos den esta financiación que necesitamos para crecer. ¿Qué nos dicen los principales lineamientos del gobierno corporativo? Nos dice, primero, que debe haber un trato y unos derechos equitativos entre todos los que han puesto algo de su capital, de su trabajo, en crear esta empresa. Y es decir, que así haya accionistas mayoritarios con una gran participación y haya accionistas minoritarios, necesitamos que todas las reglas del juego para todos sean las mismas. Les voy a dar un ejemplo de una gran empresa, la empresa más importante en Colombia, Ecopetrol, por decir algo. Un gran inversionista de Ecopetrol, y el principal naturalmente es el gobierno, pero como sabemos, hoy en día Ecopetrol tiene miles y miles y miles de accionistas que tienen una acción, 20 acciones, 1000 acciones, cada uno distinto, pero estos principales lineamientos del gobierno corporativo que nos dicen que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes.
y eso es muy importante. Además, nos dice que en una empresa donde tiene diferentes accionistas, hay una asamblea de accionistas, donde se reúnen todos los que han puesto una parte de la empresa para crearla, donde además nos dice cómo se debe manejar esa asamblea, cuáles son las funciones y cuáles competencias, tiempos, herramientas físicas, lo estamos leyendo, físicas y digitales, porque ahora estamos en un momento digital, todo es digital. Como vemos ahorita, tenemos la gran ventaja de que no necesitamos desplazarnos para aprender cosas nuevas o para ir temas distintos y que muchos nos podemos conectar desde nuestras casas para poder ver todo este tipo de temas. Eso es una de las ventajas que tiene la pandemia. Hay que ver todas las cosas buenas y malas que tiene una situación. Y en este momento de tanta complicación, de tanto recorte en la economía nacional y mundial, también tenemos un beneficio de la pandemia y es podernos conectar fácilmente con toda la humanidad y el mundo entero, país, ciudad, etcétera, o distancia. No hay el tema de que vengo de un trancón, se acabaron los trancones. Y además nos da las herramientas en todo sentido para poder que esa asamblea se porte bien, se maneje bien y que estén todos tranquilos. Y adicionalmente también nos dice que esta asamblea tiene una junta directiva, que es como la máxima cabeza de la empresa, que por encima de la gerencia o la dirección, la gerencia general, y que tiene unas funciones. Y la principal función de una junta directiva es dirigir esta empresa con una estrategia específica que determinan accionistas y todos los que participan en la empresa, lo que se llama los stakeholders, para que se maneje bien esta empresa, para que se supervise bien, que tenga un control y que tenga una alta gerencia, que tenga un direccionamiento de para dónde seguir. Entonces, que vemos aquí, también que estos lineamientos nos dicen que hay una arquitectura del control. No nos puede pasar de que de pronto ponemos nuestro dinero, nuestra participación en una empresa grande, chiquita, mediana o como sea, y tenemos que estar tranquilos. ¿Y por qué estamos tranquilos? Porque hay una arquitectura del control. Hay unos comités que controlan cómo se está manejando la empresa, qué está pasando a nivel financiero, a nivel gestión, a nivel procesos, a nivel todo lo que se maneja en una empresa. Y además monitorea los riesgos de esta operación por fuera y por dentro. Esta arquitectura del control sabe lo que está pasando por fuera, pero además sabe lo que está pasando por dentro porque está metido mirando cómo se está manejando la empresa y adicionalmente pone sus recursos para que esto se dé bien. Entonces hay un control y entonces todos los stakeholders de esta empresa pueden estar tranquilos. Y hay una transparencia, como les dije al principio, e información financiera y no financiera. Es decir, ahí está. No solamente es los números que estén bien hechos, que hay un balance como debe ser, que la plata esté bien manejada, que las cuentas estén manejadas, sino también la gestión de cómo se hace, cómo maneja el gerente general, cómo se manejan los distintos equipos de una empresa para que haya una transparencia total y todos estemos tranquilos. Y sabemos que porque como todos estamos tranquilos porque se está manejando bien, tenemos sostenibilidad en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues creo que ya lo he mencionado en muchas de las cosas que acabo de decir, pero hay una importancia pues también que quiero mencionar especialmente. ¿Por qué tenemos esta motivación de tener un gobierno corporativo en todo tipo de empresa? Y cuando yo digo que en las empresas chiquitas hay que tenerlo, es que porque desde chiquitos, desde que iniciamos, así como desde que cuando nacemos nos empiezan a educar, que hay que tomar el tetero a las horas, que tenemos, y todo lo que viene siendo desde que somos bebés, también pasa en las empresas desde que nacen. Desde que nacen tienen que estar con educación y bien manejadas. Y esa es la principal motivación. ¿Y por cuál es esa motivación? Pues, ¿por qué? Porque de esa forma alcanzamos unos mejores resultados operacionales. Es lo mismo que el niño, entonces, que está bien educado, entonces llega al colegio, se porta bien, llega a la universidad, se porta bien, aprende y es un gran empresario en el futuro. La misma historia. Hagamos un paralelo con la vida humana.
Y entonces también, ¿qué vemos? Que garantizan la sostenibilidad, es decir, que sabemos que naturalmente que hay situaciones difíciles como las que vemos ahorita, que hay situaciones externas como la que hemos visto ahorita, que además no sabíamos, no la conocíamos, esto es totalmente nuevo para el mundo, pero que este buen manejo nos garantiza una sostenibilidad. Y además que enfrenta, porque como tiene todo bien manejado, enfrenta presiones externas del mercado y las sabe manejar porque está bien organizada. Además balancea los intereses de los diferentes grupos de interés, naturalmente, porque no son solamente los accionistas, unos grandes, unos chiquitos, unos medianos, uno que pueda tener una acción o otro que pueda tener mucho más, sino también los diferentes intereses, tanto de todos los stakeholders, incluyendo los empleados, porque uno de los mayores o el mayor capital de cualquier empresa son las personas. Y entonces en ese orden de ideas, cuando todo funciona, cuando está bien organizado, también los empleados, los que participan en la empresa, están contentos porque saben que está bien manejada, están tranquilos y pueden aportar de una forma positiva a la creación y el crecimiento de la empresa. Todos somos partícipes de una empresa, todos los empleados son fundamentales y es el principal stakeholder que tiene una organización. Y también vemos que al tener el gobierno corporativo, resolvemos problemas de gobernanza en empresas familiares. Y esto es muy importante porque es que en Colombia, tanto ya hoy multilatinas, grandes empresas, como las pequeñas y las que están iniciando, son normalmente, el 80-90% de los casos vienen de empresas familiares. ¿Y qué pasa? Como es una empresa familiar, de pronto el papá, el abuelo, el papá, pasa al papá y se genera, pero hay más hijos y todos se sienten y tienen derechos sobre la empresa, pero hay que tener una forma de manejarlas. Grandes empresas del mundo que estaban con todas las de ganar, empezaron a no tener esta gobernanza, se involucran los diferentes accionistas, cada uno manda de una forma distinta y esto se vuelve como un ajiaco, un sancocho delicioso, pero se acaba en 5 minutos. Entonces es importante tener esta gobernanza para que todo se maneje como debe ser, donde los accionistas y dueños de la empresa familiar estén tranquilos de que además está bien manejada su pertenencia, su empresa, y que no necesitan meterse para que esté bien gobernada. Y además, esto que sí es una cosa muy importante, es que nos da la posibilidad de tener o un crédito o un inversionista, pero además de reducir costos de capital. Es decir, que la motivación, como ustedes ven, es inmensa. Pues esto tiene mucho detalle, pero es realmente algo de verdad muy importante de empezar una empresa con esto ya organizado. ¿Cuáles son los puntos base para este gobierno, para este buen gobierno corporativo que necesitamos todos? Es una estructura societaria amigable. Esto es súper importante. ¿Cuántas veces se ha dicho que cuando hay socios, ya sea familiares o no familiares, amigos o no amigos, las amistades se acaban, las familias se acaban, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mejor forma y la forma más sana para que esta empresa siga adelante sin problemas es tener una estructura societaria amigable. Y eso es uno de los puntos importantísimos de base para tener un buen gobierno corporativo. Entonces tenemos las situaciones claras, sabemos que fulanito va a ser el gerente, que aquí hay una repartición de cosas iguales. Es decir, hay unos derechos y deberes amigables a todos en esta estructura societaria. Además, que hay de pronto puede darse el caso por necesidad, por deseo, porque sí, porque me voy a otro país, por cualquier motivo que sea, el que sea, cualquiera, no importa. Entonces sabemos que todos los inversionistas tienen unos derechos de preferencia sobre los otros que no se van a salir y que tienen unos derechos de preferencia que están en iguales condiciones, que no importa si son grandes o chiquitos, sino que tienen un voto de preferencia antes de que entre otro externo que no estaba metido en esta sociedad. Y eso lo determina el buen gobierno corporativo.
Pero adicionalmente tiene también unos derechos que tiene la asamblea y la junta, porque es que además la junta la nombra la asamblea y normalmente la asamblea son los dueños de las empresas. Entonces, hay además unos esquemas de alineación de incentivos entre los empresarios y los inversionistas. Entre todos se ponen de acuerdo. Vamos a repartir o no utilidades. Vamos a utilizar las utilidades para crecer la empresa. Vamos a utilizar las utilidades para comprar una maquinaria nueva o las vamos a repartir entre los inversionistas. Tenemos que repartirlas, hay una necesidad, etcétera. Pues, pero eso está escrito, entonces no tengo que discutir con nadie porque todo está escrito. Y hay una junta directiva donde la asamblea la nombra y además le dice qué roles y cómo debe estar compuesta. ¿Cómo funciona esto? Entonces vemos que hay una asamblea de accionistas mayoritarios o minoritarios. Pueden de una acción, de 1000 acciones, no importa. Hay una asamblea que es la que conforma la empresa. Esta asamblea, ¿qué hace? Nombra a la junta directiva. Y aquí en la junta directiva normalmente, y lo o lo recomendable y lo necesario en un buen gobierno corporativo, es que esta junta directiva esté conformada también con personas externas que no tengan ningún interés en la empresa, que vamos a llamar a una persona que esté bien capacitada. No solamente eso, sino que además sea independiente, es lo que llamamos los miembros de las juntas independientes, que no tienen acciones en la empresa, no tienen, sino que son llamados para ser partícipes de esta junta directiva y como miembros independientes entonces van a traer opiniones totalmente independientes de los dueños, donde posiblemente puede operar el tema de que si yo soy dueño, entonces yo reacciono de una forma o presento soluciones que no son independientes, que pueden afectar a todos. Entonces, la junta directiva debe ser una junta directiva que tenga, ojalá, las miembros independientes, pero no solamente eso, sino capacidades independientes, para que además de las capacidades independientes, también cada uno opine de acuerdo a su capacidad, a su especialidad, pero adicionalmente que tenga mujeres. Y aquí quiero referir especialmente. Y especialmente, ¿por qué? Porque se viene viendo desde hace varios años por estudios hechos por grandes empresas como un Deloitte, como un KPMG, como un McKinsey, etcétera, las grandes empresas del mundo de consultoría que han hecho estudios muy, muy, muy importantes donde ven que el hecho de la participación de miembros diversos en una junta directiva, llámese hombres, mujeres, etcétera, conforman una junta directiva mucho más productiva para todos los stakeholders, para los empleados, para los accionistas. ¿Y por qué? Porque son diferentes, tienen capacidades diferentes. Y cuando me refiero a mujeres, el estudio dice que lo deseable es que mínimo el 30% de la junta directiva sean mujeres. Y sean mujeres, ¿por qué? Porque es que estando tanto hombres como mujeres, porque ideal para mí es una cosa combinada, ni solo mujeres ni solo hombres, combinado. Teniendo las mismas capacidades, la misma preparación, nosotros, mujeres, opinamos distinto porque tenemos sensibilidades distintas, porque somos distintos. Hombres y mujeres pues no somos iguales y eso es perfecto. Eso es perfecto porque nosotras vemos los problemas o las soluciones o las iniciativas con una sensibilidad diferente, que si se combina con esas acciones o soluciones que proponen los caballeros, se hace una combinación perfecta para generar mayor productividad y mayor retorno de la inversión a los accionistas y a los stakeholders. Entonces, realmente es absolutamente importante y fundamental que la junta directiva esté conformada por hombres y mujeres. Ahora, esto apenas se está creando, se viene trabajando muchísimo desde hace varios años. En Colombia nos falta mucho. En Colombia tenemos en las juntas directivas hasta un 17%. Es decir, que nos falta un montón.
Y desde ahí tenemos que partir desde las entidades del gobierno. Este gobierno particularmente le da una vital importancia al tema de mujeres y vemos que tiene unos ministerios totalmente paritarios, hombres, mujeres, que le da mucha participación a la mujer, porque además tenemos una gran ventaja aquí, y es que tenemos una vicepresidencia que es mujer y que además está muy dedicada y muy especialmente poniendo, digamos, cada vez más granitos de arena para que este tema de las mujeres empoderadas se vengan dando. Y entonces, y realmente, cuando uno habla con las empresas y cuando habla con grandes, lo que le dice es, mire, es que le va mejor porque somos diferentes, nosotros tenemos de pronto una mayor organización, ellos piensan más allá del bosque, en fin, tenemos cualidades distintas, pero si estamos igualmente preparados con cualidades diferentes, pues lo hacemos mejor. Y adicionalmente, esta junta directiva nombra una gerencia y esta gerencia nombra a su equipo, naturalmente. Entonces, ¿cómo funcionan los roles aquí? La asamblea nombra la junta directiva y apruebe propuestas que hace la junta directiva a la asamblea. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los dividendos? Por ejemplo, ¿qué se va a utilizar? Etcétera. Propuestas que haya. Ahora, la junta directiva asesora y supervisa al equipo comercial, a la gerencia, le dice para dónde debe ir, la asesora y la supervisa. Y es muy importante este tema del asesoramiento, porque como hay junta directiva diversa que viene de diferentes especialidades, banqueros o financieros o comerciales o sociales, etcétera, entonces esta asesoría a la gerencia es fundamental. Y además le dice cuál es la estrategia que quieren seguir. Y en ese orden de ideas es muy importante que esta asesoría se dé. Y también es muy importante que esta junta directiva esté totalmente de acuerdo y ojalá se dé con una dirección donde todos estén de acuerdo, con total voto general, pero para eso también se nombran juntas directivas impares, porque si por algún X o Y motivo hay una decisión donde no todos están de acuerdo, tiene que haber un número impar que dirima este conflicto. Adicionalmente, vemos que la gerencia tiene que hacer una rendición de cuentas y una información completa a la junta directiva para que se tomen decisiones importantes que tengan que tomarse dentro de la junta. Y adicionalmente, vemos también que la junta directiva hace una rendición de cuentas a todos los inversionistas, quienes son los que han nombrado la junta directiva. Luego ellos se deben también a sus accionistas y por ende tienen que hacerle una rendición de cuentas de lo que vienen haciendo en la junta directiva. Adicionalmente también, obviamente, la gerencia tiene que hacerle una rendición de cuentas a los dueños, a los accionistas, a la asamblea. Por eso ustedes cuando ven en una asamblea, muchísimas veces hay un presidente de junta directiva que hace un informe, pero también el día a día y lo que está pasando en cada uno de allí para abajo, la gerencia se lo informa a la asamblea durante la asamblea. Y también, además, la asamblea tiene una obligación y es proveerle a la empresa todos los recursos que necesite para que se haga una buena gerencia. Entonces, digamos que este es como el panorama de una empresa, digamos, mediana hacia arriba, pero que esta misma forma, obviamente más en pequeño en emprendimientos, y a medida que vaya creciendo, que se vaya completando, este es el flujo de información y decisión que debe tener el buen gobierno corporativo. ¿Qué pasa con esto? Al tenerlo bien, tenemos que, hoy en día, y esto es muy importante, en América Latina, por mantenernos aquí en esta región, el 85% de todos los fondos de capital privado de América Latina piden y piensan que tiene que tener esa empresa donde voy a invertir mi plata, donde voy a poner mis intereses, un buen gobierno corporativo, un buen manejado, para que yo decida si sí o si no hago la inversión allí o la hago más bien en otro lado. Porque es de verdad esta parte importante se hace muy clara para que un inversionista cualquiera haga su inversión. Y
antes de venir a esto, quisiera devolverme un poquito porque hay un tema que no mencioné, pero que me parece fundamental. ¿Cómo hace esta asesoría y supervisión la junta directiva? A través de unos comités. Entonces, normalmente se nombran el comité de auditoría que va a auditar y que va a trabajar directamente con los equipos de gerencia, los que están debajo de la gerencia, la información financiera y de gestión. Este comité comercial, comité de auditoría, etcétera. Todos estos comités se nombran aquí para que trabajen y le informen a la junta directiva y poder la junta directiva hacer esta supervisión que mencionamos aquí cuando digo asesoría y supervisión. Esa supervisión se hace también con los comités que nombra la junta directiva para que trabajen con los equipos de la empresa y puedan asesorar y puedan hacer auditoría de procesos, de finanzas, etc. Esos comités son fundamentales de parte de la junta directiva hacia la empresa. Bueno, entonces ahora sí sigo con la otra parte y digamos que como la conclusión final de un buen gobierno corporativo, y es que hace, en primer lugar, que las empresas sean más atractivas ya sea porque las van a vender o porque necesitan inversionistas o porque van a pedir un crédito, etcétera, porque son más atractivas, son más competitivas, porque son más sostenibles. Es decir, que una empresa que esté bien organizada, con un gobierno corporativo muy bien organizado, lo más probable es que, obviamente, con una circunstancia como la que vivimos, tenga dificultades como las tenemos todos, pero que que mantenga un tema de sostenibilidad. Si está bien organizada, si está con todo esto que hemos dicho anteriormente, pues es lo más factible que sea absolutamente sostenible en el tiempo, hasta en una situación tan grave como la que estamos viviendo hoy en día, y mucho más cuando no es la situación actual. Que sea más competitiva. Acuérdense que dije que uno de los temas que Colombia tiene que mejorar de una forma muy importante es la competitividad. Y la competitividad se da por la productividad. Y entonces nosotros tenemos que ser más eficientes y más productivos. Cuando aquí se dice que en Colombia trabajamos 42 horas semanales, digamos, por ley. Se está hablando ahorita de bajarle 2 horas, pero si yo veo Alemania, por ejemplo, que es un país donde he trabajado y conozco, entonces se trabajan 30, 32, 35 horas semanales máximo. Y que aquí en Colombia tenemos una cantidad de puentes que hacen que esta productividad, de pronto en toda esta cantidad de puentes, se puedan interrumpir, y tenemos solo 15 días de vacaciones. Pero si nos vamos a un país desarrollado como una Alemania, como un Suecia, etcétera, vemos que trabajan 35 horas semanales, digamos, que son muy bien productivamente trabajados y que pueden darse el lujo de tener 2 meses de vacaciones. ¿Pero por qué? Porque son más productivos en esas horas de trabajo, porque llegan a trabajar, no a conversar. Son menos, digamos que son en el trabajo menos sociales, pueden que por fuera en el café o algo así, pero realmente llegan a funcionar, llegan a ser más productivos, están organizados, tienen disciplina. Y eso es un tema que tenemos que mejorar nosotros en Colombia, y ojalá con todos estos emprendimientos que se están creando y que van a resolver, no digo 100%, pero que van a ser una parte muy importante para la resolución y para la reactivación económica del país, es que seamos más disciplinados, más disciplinados, no solamente aquí, sino en el autocuidado, que por eso es que estamos regular, porque vemos mucha gente en la calle que a pesar de estar en cuarentena está sin tapabocas, pero que adicionalmente, realmente nuestra disciplina también funcione dentro de las empresas, seamos más disciplinados y vayamos realmente a trabajar y a ser más productivos, para que podamos trabajar menos, para que podamos tener más vacaciones y disfrutar más tiempo con nuestras familias. Ese punto es clave. Y que logramos así concretamente es una mayor inversión de parte de los bancos, por un crédito, de parte de los inversionistas, de parte de la inversión extranjera o de los inversionistas nacionales, etc. Tiene acceso al crédito, pues claro, si está bien manejado, pues el banco está tranquilo, sabe que le van a pagar, sabe que va a prestar un dinero y que le van a pagar, que entonces pues tiene mayor acceso al crédito.
tiene más talento, y esto sí que es importante, porque hoy en día, cuando yo empecé a trabajar, entonces a uno le decían siempre, entre más años permanezca en una empresa, mejor. Y da mayor imagen de estabilidad y todo esto. Esto ha cambiado fundamentalmente, así como ha cambiado todo hoy en la humanidad, y con mayor razón, con esta virtualidad cambia cada hora. Ahora, ese tema de el mayor tiempo en una empresa también cambió, y entonces vemos nosotros que todos estos muchachos que están saliendo de las universidades súper preparados, con unas carreras maravillosas, entonces, ¿qué es lo que buscan? Aprender. Y en ese orden de ideas, el sueldo no solamente se vuelve el sueldo de dinero, sino el sueldo emocional, que siempre es, yo puedo decir que no puedo decir que es más, pero tan importante como el sueldo físico, el sueldo de plata. El sueldo emocional es fundamental, y ellos sí que lo tienen claro, porque entonces llegan a una empresa, aprenden lo que hay que aprender, están ávidos de aprender, aprenden y se van a otra, y fácilmente están 4 años, 5 años y se van. Y dicen, uy, pero caramba, pero entonces lo capacité. Hace poco oí a una empresa grande y dije, pero es que invertí en este muchacho, en esta persona, tantos años de capacitación, tanto trabajo, le pagué estudios, lo llevé a sitios, le di a conocer la empresa aquí y en otras partes del mundo, etcétera, y se me fue. Pues sí, esa es la vida hoy, y eso va a pasar y seguirá pasando, y cada vez más. ¿Por qué? Porque es que la humanidad, la que está trabajando hoy en día, los muchachos jóvenes, los jóvenes que están trabajando hoy en día, que están saliendo de las universidades con grandes títulos, quieren aprender y quieren saber de todos los temas. Y como quieren saber de todos los temas, tienen que cambiar. Yo recuerdo que yo fui presidente de la Cámara Francesa varios años, y en un momento dado la directora de siempre se pensionó, y hubo que contratar a otra persona. Y conseguimos, después de hacer en 1000 entrevistas con un comité de la Junta, conseguimos un muchacho que nos pareció, apenas lo vimos y hablamos con él, y este es, punto, este es. Era una persona que venía de varios países de América Latina, francés, que venía de varios países de América Latina, y venía cambiando de país en país, y entonces nos dijo, listo, yo voy a dejar de hacer unas actividades que estoy haciendo, porque me le voy a dedicar a sacar adelante la Cámara en estas circunstancias de hoy, con lo que tienen y con lo que voy a inventarme, etc. Pero también les voy a decir que yo voy a estar aquí 4 años. 4 años. Entonces, él tenía su sueldo y su bono, y por metas cumplidas. Y entonces, con su bono, y se estaba ganando de verdad una plata que nunca pensamos que la pudiera tener una persona, un director allí. Y se la está ganando porque estaba cumpliendo todas las metas. Como 20 días, un mes antes de que se cumplieran los 4 años, nos dijo, yo les dije que 4 años, en un mes cumplo 4 años, el día que cumpla 4 años, yo ya no estoy. Vayan haciendo algo para conseguir otra persona, y así fue. Y eso está pasando con todas las empresas, y eso no es malo. Hoy, antes se veía malo, hoy no es malo. Hoy es bueno, y las personas conocen de mucho, traen nuevas ideas, y ahora hay una cosa nueva que ha salido y que la estamos viviendo hoy con esta virtualidad, y es que ya no importan, lo que importaba antes es que yo llego a las 8 de la mañana, marco tarjetas, salgo a las 5 de la tarde, etc. Y aquí están mis horas y tantas trabajadas. No, eso no importa, porque ahora de estar todos virtualmente y estamos en las casas, el tema, la medición de los buenos o malos empleados se da de una forma diferente, se da por resultados. Entonces, usted tiene este trabajo, si lo hace a las 4 de la mañana, si lo hace el domingo, si lo hace a las 2, si lo hace a las 10 de la noche, ese es su problema. A mí no me importa, a mí como empresa me interesa que me cumpla con este objetivo, y es el resultado. El resultado, yo le pido que el resultado sea este y punto. ¿Y a qué hora lo hace? Ese no es mi tema. Así. Entonces, ahí también el cambio de mentalidad de que como esta virtualidad, que iba a ser por un mes o algo así que habíamos pensado, hoy en día ya vamos en 5 meses, pero además ya sabemos que va a durar 1 año más, y que a lo mejor se mantenga en el tiempo, porque ya las empresas han cambiado su manera de hacer las cosas, porque ya las oficinas dejan de ser importantes, porque si yo puedo hacer el trabajo en mi casa, lo puedo seguir haciendo. Habrá cosas que no se pueden hacer en la casa, como son las plantas de producción, etcétera, otras cosas, pero hay otras que sí. Y entonces yo cumplo con mis objetivos, y esa es la forma de que me midan y de yo de medir a los empleados. Y en ese orden de ideas, ¿qué conseguimos? Que es importantísimo para conseguir negocios, para dar credibilidad,
para que tengamos gente que nos busque y no que nosotros los buscamos, es la imagen de marca. Yo me voy como una empresa seria, con una empresa seria y hago alianzas. Yo, si soy una empresa seria, hago alianzas con empresas serias. Pues el tema de las alianzas es fundamental y con mayor razón en esta época de problemas. Entonces, yo hago empresas con las que yo tenga la misma nivel de credibilidad, de seriedad, que cumpla con el gobierno corporativo, que atienda a sus empleados, etc. Entonces, imagen de marca que nos da posibilidades de negocios en la ciudad, en el país y en el exterior. Entonces, pues, con todos estos beneficios, pues, imagínense si no van a tener un buen gobierno corporativo desde que inicia. Y entonces dirán las pequeñas empresas o las que están iniciando ahorita, los emprendedores, pero es que yo soy chiquito y es que yo cómo hago para que efectivamente yo pueda tener una asamblea, una junta directiva. Sí, efectivamente. Yo les quiero contar un ejemplo que yo he tenido, y es que durante varios años vengo siendo junta asesora de una empresa que empezó siendo chiquita. Hoy en día realmente es una empresa que está facturando muchísimo, donde ya hicimos una junta directiva, donde ya hay unas cosas más, y ya estamos trabajando con accionistas, asamblea de accionistas, junta, etcétera, todo lo que he mencionado, porque está ya dejó de ser pequeña a mediana y ya en este momento con la facturación que tiene se vuelve gran empresa. Y eso es de verdad lo que queremos que todas ustedes, emprendedoras, mujeres emprendedoras y con una gran capacidad de sacar adelante este país, lo hagan y sigamos adelante. Bueno, entonces pues yo creo que ese era el fin de mi presentación y abierta a todo lo que ustedes y dudas y continuación y cosas quieran manifestar. Mario, Gracias. Excelente presentación. Muchísimas gracias por participar en nuestra Conexiones con Valor. Quiero darle paso que nos conoce qué preguntas tenemos. Hola, Eugenia, muchas gracias por las preguntas. Acá hay dos preguntas que han hecho puntualmente. Sí. La primera es, con respecto a la junta directiva, ¿en la junta directiva la persona externa puede tomar decisiones o solo da opiniones? Pues dentro de las funciones de la junta directiva, como vimos, está el crear la estrategia para dónde va la empresa, ¿no? Normalmente también se crea la misión, valor y sobre todo el propósito. Y esto es muy importante. Hoy en día, para tener sostenibilidad, hay que crear un propósito. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Y eso todo se crea en la junta directiva. Obviamente está participando el gerente o el que ya sea escogido como gerente, pero este propósito es importante porque en este propósito y sobre todo en estos momentos de crisis, uno de los grandes propósitos es mirar no tanto lo que veíamos antes, que era hacer mucho dinero, no, sino hacer felices tanto a empleados, a todos los stakeholders. Y dentro de eso están los empleados. Entonces hay que pensar en las personas, y cuando además vemos que una situación como la que estamos viviendo acaba con todo en 5 minutos, pues con mayor razón las personas son las importantes. Y al ser las mayores, entonces aquí el propósito de esta empresa es fundamental. Y en ese orden de ideas, la empresa, la junta directiva le dirige al gerente. El que toma las decisiones de ahí para abajo es el gerente. La junta no coadministra, la junta no se puede meter en la administración. Y es un gran error si lo hace. Eso no está dentro del buen gobierno corporativo. La junta solamente da la estrategia, dirige, toma la decisión de nombrar al gerente, organiza misión, valor, propósito, pero el que toma las decisiones dentro de la empresa es el gerente, no la junta directiva. Listo, muchas gracias, María Eugenia. Acá hay otra pregunta, es ¿cómo podemos iniciar el gobierno corporativo en una pequeña empresa? Yo aconsejo siempre, y pues lo he visto dentro de mi experiencia, y es hacer una junta asesora que como la empresa es chiquita porque está iniciando, y entonces de pronto inicia con 2, 3, 5 personas, 10 personas, no sé, con lo que inicie, entonces es una junta asesora que vaya viendo todos los temas con el gerente, porque es que está iniciando y el gerente necesita esa asesoría. Y yo aconsejo siempre allí que haya una junta asesora pequeña de 2, 3 personas que
ayuden a organizar la empresa para que empiece a facturar más y pueda crearse ya como todo el tema de la junta directiva. Pero la junta asesora es un buen paso entre la creación de la empresa y lograr que la empresa ya sea una empresa que empiece a facturar y que se vuelva más interesante y que pueda organizarse ya con todo un gobierno corporativo como el que hemos visto. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos por ahora es si se puede compartir la presentación. No hay ningún problema, con mucho gusto. Esto es público, además que esto es, a ver, les cuento, yo dentro de mis temas, pues, muy enamorada enamorada del tema de juntas directivas, porque desde hace 30 años, paralelo con todas las empresas que he venido manejando, entré a muchos temas de juntas directivas. Entonces, en una de estas hace 6 años, 7 años, no sé, algo así, sí, 6 años más o menos, con un grupo de empresas empresas muy importantes en Colombia como Colpatria, como Deloitte, como Codensa, como OINL, como el Grupo Bolívar, etcétera, conformamos y tuvimos la idea con el soporte del Banco Mundial, de la IFC y con un apoyo importantísimo de la Universidad del CESA, montamos el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Y este instituto, que viene funcionando de una forma muy interesante, tiene en su haber, digamos, por una generosidad del CESA, 2 grandes profesores que han hecho muchos libros de gobierno corporativo, son de las personas que más saben aquí. Luego, esto realmente el gobierno corporativo es público y además se trata de que sea público, porque es que todos tenemos que tener este gobierno corporativo y porque además la OCDE, al entrar Colombia allí, nos pide que todos, grandes y chiquitos, lo tengamos. Entonces, en ese orden de ideas, pues la información es pública, naturalmente. Listo, muchas gracias. Y nos llegó una pregunta más y es, si se requiere tener una junta directiva externa, ¿cuántas personas deben pertenecer y cuánto puede costar este servicio? Eso sí que es importante. El tamaño, yo digo que depende mucho del tamaño de la empresa. Del tamaño de la empresa, no solamente, de la organización, si es una entidad sin ánimo de lucro o es una entidad con ánimo de lucro. Y principalmente de esas dos. ¿Y por qué lo menciono de esta forma? Porque si es una empresa pequeñita, pues no tiene que tener 7, 9 miembros de junta directiva, porque pues es una empresa pequeñita, no necesita. Entonces empezaría yo con una junta directiva muy pequeña. Cuando ya va siendo más grande, ideal es entre 7, máximo 9 miembros y no más. 7 es ideal para poder que hayan todas las competencias, que haya la diversidad y que pueda uno asesorar bien. Cuando hay muchas personas en una junta directiva con ánimo de lucro, pues se vuelven unas discusiones ideales, que además las decisiones se tomen por unanimidad. Entonces, pues teniendo todas las competencias, yo diría que máximo 7. Ahora, cuando es una entidad sin ánimo de lucro, como por ejemplo un gremio, por ejemplo una cámara binacional, este tipo de instituciones, un gremio tiene, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene como 25 miembros de juntas directivas. La ANDI tiene 20 y pico también. La Camacol también tiene así. Entonces, pero es que las funciones digamos que el manejo que se da en una junta directiva de esta índole, sobre todo en los gremios, es una función más informativa del presidente del gremio hacia la junta directiva, de acciones que se vienen tomando en conjunto, obviamente, con los miembros de junta, pero que como han sido los resultados, más acciones de ese estilo y más informativa, porque además uno de los temas importantes que tienen los gremios es su conexión con el gobierno nacional y el poder, digamos que, trabajar con el gobierno nacional por los intereses de ese gremio. Entonces, en ese orden de ideas, el hecho de que sean muchos más, es más el tema informativo que el tema de decisión de invertir o no en una empresa, etcétera. Todo esto son manejos diferentes de una empresa con ánimo de lucro. Entonces, yo diría que en ese orden de ideas depende de la empresa, pero más o menos así. Muchas gracias. Y también están preguntando si le podrían, por favor, recomendar cuáles libros y qué autores deberían leer.
Pues hay muchos de gobierno corporativo, hay unas cosas muy interesantes del Banco Mundial, de la IFC, si quieren pueden meterse por allí. Hay libros hechos en el CESA, pero también hay libros de otras universidades, de la Universidad de los Andes hay unos estudios bien interesantes, de empresas como las que les dije que vienen trabajando este tema de una forma muy importante, como Deloitte, como KPMG, como Pricewaterhouse, McKinsey. Todas estas empresas tienen estudios bien interesantes y muchos están públicos en la página, ¿no? Ahora, hay unos temas adicionales a este gobierno corporativo, es ya como en una empresa que no lo tiene, cómo se implementa, qué acompañamientos hay que hacer, pues eso es mucho más largo y mucho más grande que esta presentación, mucho más profundo, obviamente, pero esto es apenas una generalidad de un gobierno corporativo y de verdad que si algo necesitan y yo les puedo ayudar o asesorar en lo que necesitan, pues estoy a la orden. Yo les pediría, yo no sé si por aquí se pueda poner, pero con mucho gusto les pongo mis datos por el chat o pues el SENA y la parte de dirección de la vicepresidencia pues también se los pueden dar, pero a ver si lo puedo poner aquí, si no pues hay, tanto en los que están organizando, tal vez, no sé si aquí puedo. Sí, no sé si se ve, pero aquí lo voy a poner, mi correo y, a ver, y si no, pues a través de estas entidades que vienen organizando estas maravillosas conexiones de valor que se han llamado con la vicepresidencia y el SENA, en este caso. Así de que muy a la orden, lo que necesiten, con mucho gusto. Yo estoy en un momento de la vida donde quiero aportar. Y yo lo decía, a ver si quedó bien escrito, sí, donde quiero aportar y lo he dicho pues tanto a amigos como a conocidos, etcétera, y es que pues tantos años de trabajo pues uno va aprendiendo y porque dicen que además más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces realmente uno ha aprendido muchas cosas en la vida o porque le ha pasado o porque las vio en algo durante su vida y porque se equivocó y corrigió por en mil temas, ¿no? Entonces pues eso da la posibilidad de poderles ayudar y entonces pues con mucho gusto aquí estoy a la orden para lo que necesiten. Por aquí les voy a poner también mi teléfono y si no pues a través de el SENA o de la vicepresidencia se pueden contactar. Claro que sí, María Eugenia, excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con gusto, de manera interna, compartiremos la presentación con tus datos. En el transcurso de la próxima semana les estaremos enviando las memorias de esta maravillosa jornada del día de hoy. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, María Eugenia, pero ya buscaremos otro espacio, otro escenario para podernos reunir y para apoyar a todas estas emprendedoras que desde todos los rincones del país se han conectado el día de hoy. A todas las personas que se conectaron, que asistieron, que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias. En nombre de la Vicepresidencia de la República, del SENA, de la Coordinación Nacional del SENA de Emprendimiento, de la Regional Distrito Capital, a todas las personas pues, que nos apoyaron, a Luisa, a Daniela, a Carlotica, y obviamente, pues en especial a ti, María Eugenia, que fuiste la protagonista del día de hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo de parte del SENA para todos. Igualmente, abrazos para todos y bueno, aquí estoy a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti.